Bienvenidos a Radio Estrategia, un nuevo capítulo en el que vamos a hablar, en primer lugar, de las realidades presupuestarias de las Fuerzas Armadas Españolas y, en segundo lugar, nos vamos a meter en el tema de Bolivia y en cómo Bolivia está afectando o puede afectar en el futuro a los países de su entorno. Entre otras cosas porque ya se han producido hechos pues tan poco lógicos como que el gobierno boliviano ha decidido militarizar, todo lo que este gobierno puede militarizar algo, la frontera de Perú para luchar, ojo, ni contra el narcotráfico, ni contra guerrillas, ni contra el terrorismo, no, contra la inflación. Es decir, está ocurriendo una serie de cosas que son cuanto menos surrealistas. Antes de nada, pediros disculpas porque llevo pues unas 2 semanas sin publicar aquí nada en esto que la gente llama podcast, pero que yo me niego a llamarlo así. Básicamente porque ya sabéis que no me da la vida. Hago un montón de vídeos, estoy toda la noche hasta la 1 de la mañana pegándome puñetazos en los ojos y editando. Y la verdad es que es lo que hay. Pero bueno, ya tenemos aquí otro nuevo, así que vamos a disfrutar de él. Como he dicho, en primer lugar vamos a hablar de la realidad presupuestaria de Fuerzas Armadas Españolas. Como sabéis, hay una realidad política ahora mismo en España. Tenemos el gobierno más corrupto de la historia de la democracia. Tenemos un régimen en el que la ladrona de la mujer del dictador, el hermano, el fiscal general, está todo Dios imputado. Esto es una auténtica vergüenza. El partido político en cuestión, con todo lo que sabéis de la prostitución, las drogas, la cocaína, los descelebrados de la Policía Nacional apaleando gente en las calles, en fin, todo conocéis la situación y no vamos a hablar de ella porque no es este canal ni es lo que toca. Pero sí hay una parte muy importante de esta situación que es la que nos lleva, que es el tema económico, el tema presupuestario. Hay una realidad en nuestras Fuerzas Armadas. Y el otro día os hice un vídeo sobre los 22 años de la recuperación de la isla de Perejil, en el cual os explicaba cómo se había avanzado, retrocedido, y en él, pues al final dije una frase que los españoles comprendéis muy bien. La situación ahora mismo es ni fu ni fa. Tenemos que tener presente que hay cosas en las que se ha avanzado notablemente y otras cosas en las que se ha retrocedido. Al final avanzar se ha avanzado muy poquito. Eso sí, en lo que se ha avanzado es muy importante porque, oiga usted, hemos conseguido tener el mejor avión de combate en el mundo. Por lo menos de los que se pueden tener a nivel mortal. Con lo cual, el avance en ese aspecto es muy, muy significativo. Pero también se han producido retrocesos muy importantes. Básicamente, desde la época de Aznar, el presupuesto de defensa no ha subido nada. Esta es la realidad, no ha subido nada. Luego podéis echar las trampas contables que queráis. Y yo me las conozco muy bien porque soy contable, tengo estudio de contabilidad, con lo cual todas esas trampas me las conozco muy bien. Pero lo cierto es que el Producto Interior Bruto destinado a defensa, que se puede mover lo que se quiera mover, el presupuesto de defensa en realidad no se ha movido absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque a mí me podéis decir, bueno, es que ahora mismo tenemos 2.000 millones más que hace 6 años. Oiga usted, es que la inflación respecto a hace 6 años ha subido más de 25 puntos. Con lo cual, de facto, el Producto Interior Bruto destinado a defensa, aunque pueda haber subido en el bruto un pelín, no ha subido absolutamente nada, porque está muy por debajo que ha subido la inflación. Es como le pasa a los españoles, que ya ni siquiera, casi, no es que no podamos comprar una casa, es que no podemos vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque se ha disparado el precio de todo, pero nosotros seguimos ganando el mismo dinero. En este aspecto, ponerse a hablar de futuros proyectos sin dinero es una completa y absurda utopía y no sirve para nada. Y la realidad es que desde que se produjo el golpe de Estado del 11M, el Producto Interior Bruto, las partidas presupuestarias destinadas a defensa, de forma neta, no han subido nada. Se han mantenido o han bajado. Con lo cual, la realidad es que no podemos acometer ningún tipo de programa. Ahora mismo estamos destinando a defensa un 1,2%. El 1,2% que destinamos ahora mismo a defensa es menos de lo que se destinaba a Rajoy por el tema que os he explicado de la inflación. Con lo cual, no se está destinando nada a defensa. De hecho, estamos destinando a defensa más o menos lo mismo que se destinaba en 2014-2015, en los peores años de todas las medidas económicas que tuvo que adoptar Rajoy para arreglar la ruina que le había dejado el etarra de Zapatero. Eso sí, recortando en defensa, pero no recortando, por ejemplo, en funcionarios, ni recortando en toda la basura ideológica de la extrema izquierda. Pero bueno, eso ya es una cuestión política. A partir de ahí, señores, tenemos que asumir que no podemos aspirar absolutamente a nada. No podemos aspirar absolutamente a nada. La OTAN
siempre está hablando del 2%. Ahora ha llegado Trump, podéis decir, bueno, es que con Trump, señores, que Trump no es nuevo, que Trump ya estaba en el 2016, que Trump estaba en el 2017. ¿Visteis a Rajoy subir el presupuesto de defensa? Trump estaba con el dictador corrupto de Sánchez. ¿Visteis que se subiese el presupuesto de defensa? Que haya llegado Trump no significa que vaya a subir el presupuesto de defensa. Hace pues ya una década ahora, en una cumbre de la OTAN, allí Rajoy, muy presencial él, se comprometió a que iba a subir el presupuesto de defensa al 2%. De eso ha pasado una década. Lo del presupuesto de defensa al 2% es más o menos como la Champions del Atlético de Madrid. Solo creen en ella los niños. Mientras que sigamos con lo que tenemos, no va a haber un presupuesto de defensa al 2%. ¿Por qué no le interesa la defensa a nadie? Y los primeros culpables somos nosotros. Sí, somos nosotros, somos los militares y somos aquellos que creemos si nos interesan cuestiones de defensa. Porque no hacemos absolutamente nada excepto escribir un comentario en cualquier sitio de internet y llorar como geishas. Pero no hacemos otra cosa. No hacemos otra cosa. Y como nosotros no hacemos otra cosa, pues el presupuesto de defensa no va a subir nunca. Porque no interesa que suba. Hay que tener un concepto muy claro. Cuando hablamos de un presupuesto de defensa, estamos hablando de un montón de partidas, ¿de acuerdo? La gente que no sabe absolutamente nada, por ejemplo, con el tema de los aviones, pues se pone a decir que un Rafale cuesta 200 millones y demás. Mirad, un presupuesto de defensa se estructura más o menos en una serie de partidas que van variando, en primer lugar, dependiendo del país, dependiendo de la organización de esas Fuerzas Armadas y también dependiendo de las capacidades operativas de la misma. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo Estados Unidos, que tiene una proyección internacional enorme, que Colombia, que básicamente su presupuesto de defensa ha estado orientado a la lucha contra guerrillera. Con lo cual, obviamente, las partidas cambian. Pero para que os hagáis una idea, las 4 o 5 partidas principales dentro de un presupuesto de defensa, que van a variar y pueden variar muchísimo dentro de un país, son el presupuesto de defensa más o menos serio, de países serios. La partida destinada a I+D, es decir, investigación, desarrollo y demás. La partida destinada al pago de salarios. Si estás hablando en un ejército de reclutas, pues esta es muy baja. Si hablas en ejércitos profesionales, esta partida es muy alta. La partida destinada, como yo la denomino, a operaciones y mantenimiento, que en cada sitio la llaman de una forma distinta, pero es la partida destinada a operaciones y mantenimiento. Y aquí te entra todo. Aquí te entra el combustible de los vehículos o de los aviones, te entran las maniobras que vayas a hacer, te entran las horas de vuelo, te entran los días de navegabilidad, te entra todo. Luego tiene la partida destinada a armamento, y en último lugar tienes la partida destinada a sistemas y equipos. Luego aquí se hacen muchísimas trampas contables. La partida destinada a operaciones y mantenimiento muchas veces se solapa con la partida destinada a adquisiciones, por ejemplo, cuando hablamos de adquirir cazas, que se paga el mantenimiento de ese caza durante 5 o 10 años. Con lo cual, como veis, hace un poquito de trampa. Muchas veces también cuando se compra, por ejemplo, pues, ¿qué os puedo decir yo? Una fragata, pues también ya se aprovecha y se compran X misiles para esa fragata. Con lo cual ahí también está solapando 2 presupuestos. Pero más o menos los presupuestos, para que tengáis una idea, vienen establecidos así, ¿de acuerdo? Y estas son las 5 partidas fundamentales. El tema de mantenimiento y operatividad, el tema de armas, el tema de adquisición de sistemas, por supuesto pagar el salario a la tropa y la I+D, la investigación y el desarrollo. Dentro de estas partidas, que luego varía muchísimo dentro de los países, el tema de adquisición de armas estaba sobre un 15%, hasta la invasión de Ucrania estaba sobre un 15%. Ese era más o menos el nivel medio de la OTAN. Algunos países tenían 18, 19, ahora mismo está prácticamente todos los países por encima del 30%. ¿Por qué? Porque la gente se ha puesto a adquirir armas como loco, consecuencia de los brutales recortes en defensa que se habían realizado casi en todos los países. Obviamente, cuando hay una variación tan grande, de más de 15-20 puntos en muchos países, entre ellos, por ejemplo, España, hay otros sitios donde hay que recortar. Y si no quieres recortar, lo que tienes que hacer es aumentar el presupuesto. Esto es de cajón. Si tú tienes 10.000 millones, destina 2.000 millones a arma y de repente destina 4, los otros 10.000 millones o bien se los recortas a los demás o bien directamente coges y
aumentas el presupuesto, con lo cual es una partida adicional presupuestaria que estás metiendo, manteniendo las demás. No hay otra forma de hacerlo, no existen soluciones mágicas. Tenéis que tener presente que España ha perdido muchísimo en los últimos años. Y todo eso que ha perdido al final es un recorte también presupuestario encubierto que acabas destinando a otras cosas. Os lo explico porque quizá lo que acabo de decir es un poco complicado, pero lo voy a poner muy claro para que lo sepáis. Teníamos 24 tigres con Aznar. El criminal etarra de Sánchez ha hecho un recorte. Nos quedamos con 18 tigres. Esos 6 tigres que no vuelan es un ahorro económico. Es hora de vuelo, mantenimiento, combustible, formación de personal, pagos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí se está produciendo un dinero que se está ahorrando y que no se está invirtiendo. Lo mismo, por ejemplo, cuando se da de baja el tema de los Roland, cuando se da de baja la reina del espectro, cuando se dan de baja todas estas capacidades que hemos perdido, todo eso es algo que te estás ahorrando, que te estás quitando del medio. Y obviamente ese es un dinero que tienes ahí. Si tú dices, no, mira, yo es que he destinado este dinero a invertir en defensa. No has destinado ese dinero a invertir en defensa. Hemos perdido capacidades y lo que te has ahorrado por un lado lo estás gastando por otro. Pero no hemos destinado nada a defensa. Simplemente es una variación del dinero que se ha ido de un sitio a otro. En la Armada, os lo voy a poner todavía mucho más claro. Cuando empezó el siglo teníamos 8 descubiertas, 5 Baleares y 6 Santa María. Ahora mismo tenemos 6 Santa María, 5 F100 y 0 descubiertas. Se ha producido un recorte bestial. Todos estos buques que no están navegando, que se han quedado fuera, es dinero que te estás ahorrando. Teníamos el Príncipe de Asturias y hemos perdido el Príncipe de Asturias. Teníamos hasta 8 submarinos y ahora mismo hay 2. Claro, tenéis que tener presente, por ejemplo, las descubiertas, pues algunas de ellas siguen como patrullero de altura, como la Infanta Cristina, otras han sido desguazadas y otras han sido vendidas a Egipto. Dentro de esta dinámica, de 8, creo que ahora mismo nos quedan 3 como patrulleros de altura, 2 a Egipto y el resto de guazadas. Si no me equivoco, no lo tengo muy claro, no lo recuerdo exactamente, pero es algo así. De patrullero de altura creo que hay 3. Y aunque esas sigan navegando como patrullero de altura, se le han quitado un montón de sistemas, solo quedan los misiles antibuque. Se le han quitado un montón de sistemas. Se ve que a clase descubierta le metían a todo. Tenían sus Sparrow para misiles antiaéreos, tenían su cañón de 76 milímetros, sus misiles antibuque, tenían sus torpedos, pero además tenían algo que ya no se usa, pero que ellas sí contaban con ello y que a mí me gusta mucho y creo que es muy útil, que son morteros antisubmarinos. La clase descubierta tenía morteros antisubmarinos que, bueno, pues no es un arma que se suele decir como arcaica, pero a mí la verdad es que me parece un arma muy útil y muy práctica y sobre todo para operar en determinadas zonas, para operar en cualquier sitio, pero sobre todo si estás hablando de zonas, digamos, reducidas, zonas cercanas a costa y demás. Todas estas horas de navegación, todos estos días de navegación que te estás quitando, ese es otro recorte encubierto. Y si escucháis a los etarras de la izquierda, a esos que votan a partidos políticos que pactan con los asesinos militares y que por supuesto en este canal están todos bloqueados, pues diréis que se está invirtiendo mucho en defensa. Es mentira, no se está invirtiendo nada. No se está invirtiendo nada. De hecho, se está invirtiendo de facto menos que con Rajoy. Se está invirtiendo de facto menos que con Rajoy. Porque Rajoy hizo el trabajo sucio y quitó un montón de cosas del ejército. El trabajo sucio para contentar a sindicalistas y demás criminales izquierdistas. Ese dinero que se quitó Rajoy es el dinero con el que se están adquiriendo cosas, pero no hay ningún presupuesto de defensa nuevo, no hay ningún aumento. Cuando los etarras de la izquierda te digan que este gobierno está invirtiendo, no, este gobierno está invirtiendo de facto menos que con Rajoy, porque lo que está invirtiendo es lo que nos hemos quitado de gasto por reducir, por ejemplo, el número de buques, el número de aviones, el número de vehículos blindados, etcétera, etcétera. Y ese ahorro es lo que se está gastando, no se está gastando nada más. De hecho, no se invierte nada y estamos a años luz de poder invertir en algo. Por eso seguimos sin ningún tipo de submarinos, seguimos sin blindados, seguimos con los BMRs, hemos recortado en helicópteros, hemos perdido tigres. No se ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Nuestros pilotos siguen volando en F-18 de la época de Isabel la Católica, en Harrier de la época de Fernando el Católico, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además, que sepáis, tenemos un presupuesto del 1,2%. Estamos a años luz de cumplir con el 2%. Que por cierto, voy a hacer una observación. El 2% es una recomendación. Esto es como cuando los españoles vamos por la carretera y vemos la señal azul cuadradita, ¿de acuerdo?
80, te recomiendan que vayan a 80, pero la carretera te permite ir a 90. Pero te recomiendan que vayas a 80. Lo de la OTAN es una recomendación, señores. La OTAN son un montón de países. O somos, para hablar con propiedad, un montón de países. ¿Tú te crees que son la misma necesidad de defensa las que tiene Luxemburgo que la que tiene España? ¿Te crees que la situación geográfica de España, de Italia o de Grecia es la misma que la que tiene, por ejemplo, Holanda o la que tiene Bélgica? ¿Os lo creéis así realmente? Es una recomendación. El 2% es una recomendación. España necesita gastar más del 2%. Ahora, os voy a decir una cosa. Tenemos una gestión de los recursos militares espectacular. Espectacular. Porque tenemos unas fuerzas armadas muy por encima del presupuesto. La gestión de recursos es una gestión espectacular, os puedo asegurar. Os invito a que cojáis recursos económicos de otros países y miréis los ejércitos que tienen. Y luego miráis los ejércitos que tenemos nosotros. La gestión que hacen nuestros oficiales del presupuesto de defensa es una gestión espectacular. Y por cierto, aquello de decir que se roba, aparte de ser unos imbéciles, por no acordarme de la Papa Unifor Tango Alfa que os parió, si fueseis un poquito inteligente, aparte de ser el típico fracasado cornudo que dice las subnormalidades que se le ocurre, sabríais que en el presupuesto de defensa no se puede robar. ¿Sabéis lo único que pueden robar en el presupuesto de defensa? Los capitanes. Los capitanes jefe de la compañía. Son los únicos que pueden robar. ¿Sabéis por qué? Porque todas las compañías tienen una pequeña asignación económica. Esa asignación económica es un dinero que se da ahí y que los capitanes de la compañía pues tienen, por ejemplo, cuando se despiden a sus soldados o se hacen algún tipo de acto, algún tipo de recuerdo o algo. Es el único sitio donde se puede robar algo. El único sitio. El resto, las cosas gordas, no se puede robar. ¿Sabéis por qué no se puede robar? Porque son créditos del Ministerio de Hacienda, hijo mío, que no sabéis ni cómo funciona vuestro país, muchos de vosotros. Son créditos del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, el tema de los Patriot. ¿Vosotros creéis que esos 3.500 millones salen de los presupuestos? ¿Creéis que hay algún oficial que se lleva el dinero? No, señores, eso no funciona así. No se le da 3.500 millones a defensa. El Ministerio de Hacienda directamente coge y le paga a Raizen o a la que sea los 3.500 millones para los Patriot y ya está, y se terminó. No funciona así, los militares no manejan dinero. Los militares no manejan dinero. Y los pagos que realizan los militares son todos pagos a través de transferencias bancarias. Incluso cosas, por ejemplo, como el combustible. Cuando llega ahí el camioncito de Repsol y te rellena el combustible, ¿qué os creéis? ¿Que ahí hay un militar y le pagamos? Oiga usted, que a mí me ha tocado estar allí en la gasolinera del cuartel rellenando el combustible del camión de Repsol. Y tú, que yo le he pagado algo, que va, he cogido, he estado allí como un pringao llenando el depósito, conmigo había un suboficial, el suboficial de brigada le ha firmado al de Repsol los litros que ha echado y el de Repsol se ha ido. El de Repsol luego manda una nota y son los presupuestos, lo que cogen, hace una transferencia bancaria y ya está. Aunque ahí se ponga 20.000 litros más, vamos a pagar 20.000 litros más. ¿Qué de que luego va a venir Repsol a darle a la brigada por detrás el dinero? Pero vosotros sois tontos. ¿O es que el día que nacisteis, en vez de dar una tortita en el culo, os dieron con una barra de hierro en la cabeza? No, señores, no se roba. No se roba. Porque es prácticamente imposible robar. Porque funciona todo a través de créditos y a través de transferencia. No es, por ejemplo, como el tema de los grandes casos de corrupción en España, como el tema de los seres, que estábamos hablando que tú tenías un presupuesto en la Junta de Andalucía, eras el Partido Socialista, te dedicabas a darle dinero a tu gente y luego, en una parte de ese dinero, te la quedabas con ella. Venga, 200.000 euros de subvención a los sindicatos y los sindicatos dicen que lo han gastado en cualquier cosa y luego nos repartimos. 50 para ti, 50 para mí. Eso no funciona así, señores. Los presupuestos, como el presupuesto de defensa y demás, no funcionan así. Y además los gastos gordos no tienen ni pie ni cabeza poder robar en ello porque es que no se puede. Es como cuando decís, por ejemplo, no, es que alguien se lo está llevando calentito. Por eso se compran los BAM. No, los BAM se compran porque hemos tenido unos almirantes que son unos completos fantasmas, que se han montado una película y han pedido un buque que no sirve para nada. Pero no se puede robar. En primer lugar, ¿qué más te da a ti? Si vas a robar realmente, ¿qué más te da a ti? Fabricar un BAM que fabrica una corbeta. De hecho, te das más cuenta fabricar la corbeta porque es más caro. Si fueses a robar, no vas a fabricar un BAM. Imbéciles, que es lo que sois alguno.
Te da exactamente igual cualquier tipo de buque. Por lo tanto, no fabricas un van para llevártelo calentito. ¿Qué te vas a llevar calentito? ¿Qué te vas a llevar calentito? Si tú lo que estás cogiendo es pidiéndole a un van, a una Navantia que te fabrique 2 van, y esos 500, por último, que eran 550 por ahí, millones de euros que te van a costar estos 2 van, en teoría antisubmarinos, coges si es un crédito que manda el Ministerio de Hacienda. ¿Qué te crees? ¿Que va un militar ahí con un maletín? ¿Como el que va al lado del presidente de Estados Unidos? No seáis imbéciles, por favor. Por lo tanto, en este aspecto, explicando un poco el presupuesto, cómo funcionan los pagos y volviendo al tema de las inversiones en defensa y demás, mientras que sigamos con este presupuesto, no vamos a ir a ninguna parte. Y dar gracias, como he dicho, que tenemos un presupuesto muy bien gestionado, porque mirar, por ejemplo, el presupuesto de Brasil. Iros a Brasil. Brasil gasta más en defensa que nosotros. Brasil gasta más en defensa que nosotros. Ahora mirar los ejércitos. El ejército brasileño está a años luz del ejército español. No tiene carros de combate. Bueno, sí tiene carro de combate de museo. No tiene vehículo de combate de infantería de cadenas. Ahí M113. No tienen helicóptero de ataque. Compró Lula unos cuantos y los tuvo que retirar. Los Mi-35 Hinz. Sus aviones de combate son F-5 y Gripen. Nada de Eurofighters, ni de F-18, ni de cazabombarderos pesados bimotores. En un país que es 16 veces España. 16. Mirad su armada. Su armada ha crecido un poquito en los submarinos, pero su armada no tiene grandes buques ni grandes destructores. Tiene un portahelicóptero que está año luz de Juan Carlos I y que encima es un portahelicóptero que han comprado a Reino Unido, que es un portahelicóptero adquirido de segunda mano. Y gasta más en defensa que nosotros. Su avión de transporte más pesado es el KC-300, bueno, el C-390, que es un Hércules de la vida en temas de transporte, de carga. Es un Hércules de la vida, no tiene una 400M. Y vuelvo a repetir, es un país que gasta más en defensa que nosotros. Pero podéis mirar a otros países que gastan más en defensa que nosotros, como es el tema de Canadá, y en muchos aspectos están a años luz de España. Canadá invierte más en defensa que nosotros y la Fuerza Aérea Canadiense está a años luz de la española, por ejemplo. Está a años luz de la española, sobre todo en el tema de aviación de combate. Luego tiene algunas cosas buenas, como por ejemplo son los C-17 Globemaster, pero en la aviación de combate están a años luz de nosotros, a años luz. Con lo cual, os vuelvo a repetir, que deis gracias que tenemos un presupuesto por parte de los militares muy bien gestionado. Muy bien gestionado. O sea, también tiene sus consecuencias, por ejemplo, que no se hagan todas las maniobras que se van a hacer o que no se dispare todo lo que se debe disparar, pero es un presupuesto muy bien gestionado. Hasta que no se suba el presupuesto de una forma clara, no va a pasar absolutamente nada. Y ojo, porque esto del presupuesto, vuelvo a decir, es que pues ahora que vienen las Navidades, que si no luego un colchonero se enfada, pues ahora que vienen las Navidades como la carta a los Reyes Magos, señores. Solo creéis en ella si sois niños, o tenéis alma de niño como yo. Pero si no, no vais a creer en ello. Y hasta que no cambie la situación, no se va a hacer nada. Por eso, yo os digo, yo no he votado en mi vida. Solo he votado una vez, tenía 13 años, fue para delegado de clase y me voté a mí mismo. Yo no he votado en mi vida. Podéis criticar por ello, decir que no aporto solución, lo que queráis. Yo no he votado nunca, jamás, en mi vida. Pero la realidad es que la única opción que hay es Vox. Vox pensando desde un punto de vista militar, luego en política ya no entro, cada cual haga lo que quiera. Es el único que ha demostrado saber lo que quiere, tener unos pocos de principio. Y al final hablemos en plata. Lo que hizo Vox este verano, mandándole a tomar viento al Partido Popular y saliéndose de todos los gobiernos autonómicos, eso no tiene narices hacerlo ningún otro partido político en España. Ninguno. Y lo ha hecho ellos. Y son mi única esperanza de que le digan a Rajoy, oye, a Rajoy, bueno, sí, al final lo mismo, a Feijóo, oye, o esto o no va a haber gobierno. Porque es algo que ya han demostrado. Es la única esperanza que yo tengo. Y por supuesto que, digamos, igual que ponen, por ejemplo, los derechos de la familia, los derechos de los padres, la lucha contra el terrorismo de la extrema izquierda, que también pongan en valor el hecho de apoyar a las Fuerzas Armadas. Yo espero que sí, porque entre otras cosas, no solamente llevan militares en sus listas, sino que los dan puesto de muchísima responsabilidad, como es el caso del ex general Kohl, con lo cual, que por cierto, qué maravilla, ¿verdad?, tener un ex general que se dedica a servir a la patria en vez de a escribir libros. Pues eso, señores, es la única esperanza que yo medianamente tengo, porque lo siento mucho, pero los que os penséis que va a cambiar las cosas con Feijóo, olvidaros de ello. Olvidaros de ello. ¿Que puede ir destinado un poquito más que este ladrón? Pues sí,
Probablemente estire un poquito más que este ladrón. Pero no os vengáis arriba porque Feijóo es un Rajoy, no es un Aznar. Por lo tanto, la única esperanza real en ese aspecto en defensa es Vox. Ahora mismo, cualquier cosa de hablar, de querer, de pensar, es una completa fantasía, porque no se va a llevar a cabo nada. No hay aumentos en el presupuesto de defensa. Gastamos lo que gastamos. Y teniendo presente, como os he explicado, todo, sobre todo desde que llegó el etarra, dictador, ladrón y corrupto de Sánchez al poder, con la de inflación disparada, lo que ahora mismo son 1.000 euros, antes eran 1.300 euros. Os lo vuelvo a repetir, mirad a vuestro alrededor, si es que la gente no puede pagarse un piso de alquiler, no ya comprarlo, la gente no puede pagarse un piso de alquiler. Estamos arruinados. Somos la primera vez en la historia de España que nuestros hijos van a vivir peor que nuestros abuelos. Nuestros abuelos vivían de maravilla. Se pagaban las casas en 10 años, todo el mundo tenía coche, te ibas de vacaciones a la playa, todos los años, y para rematar la faena, si te iba un poco bien, te comprabas 2 casas. Tu piso en Madrid y la tuya del pueblo. ¿Y ahora qué tienes? Yo tengo mis casas en Madrid y en el pueblo, claro. ¿Cuántas son mías? Ninguna. Tengo que ser tan mala persona que no me queda más opción que esperar a que se muera mi madre para yo poder decir que tengo una casa en propiedad. Y esto es así, señores, y a mí no me va mal en la vida. Gracias a Dios, a mis cojones y a mi cerebro. A mí la vida no me va mal. No soy una persona que mire cuánto vale una cena, ni que me cueste mucho llegar a final de mes. Pero, señores, bueno, y ahora gracias a vosotros y a YouTube todavía me va mejor. Pero, señores, los números son los que son. Dicho esto, en el momento que se aumente el presupuesto de defensa, nos vamos a poner con un pedazo de ejército. Yo lo he dicho. Si vamos a un 2%, es que es prácticamente el doble de lo que tenemos ahora. Con lo cual, sería todo el doble. Si ahora mismo tenemos 150 aviones, vamos a tener 300 aviones, casi. Vamos a tener 260 por ahí, porque sería un aumento del 80%. Pero bueno, si ahora mismo tenemos 10 buques escoltas, pues vamos a tener 18 buques escoltas. Si tenemos un portahelicóptero, vamos a tener 2 portahelicópteros. Claro, todo esto del doble, hay cosas que no te interesarán tener el doble. Ahora tenemos 3 brigadas acorazadas, el doble son 6 brigadas acorazadas. A lo mejor te quedas con 3, no te interesa tener otras 3 más. O solo sube una más, 4. Con lo cual, tenéis que tener presente, muy presente, que ese dinero, esa 2 brigadas acorazadas, lo puedes destinar, por ejemplo, a comprar pues más de algo. Por ejemplo, a comprar más submarinos, o a comprar más piezas de artillería, o más sistemas antiaéreos, adquirir cosas que ahora mismo no tenemos, como los AWACS. Tenéis que ser consciente de eso. En el momento que se aumenta al 2%, pues el ejército va a pegar un salto monumental. Y como ya he hecho aquí muchísimos vídeos, con muy poquito se consiguen muchísimas cosas. Con muy poquito se consiguen muchísimas cosas, porque la gestión de nuestros recursos es maravillosa. De nuestros recursos militares es maravillosa. Tenemos una basura de sanidad y no dejamos de gastar en sanidad, cuando teníamos que quitarle a sanidad la mitad del presupuesto y gestionar sanidad con la mitad del presupuesto. Pero nos gastamos salvajadas en sanidad y cada día tenemos una peor sanidad. Nos gastamos salvajadas en educación y cada día tenemos una peor educación. Yo, que como buen extremeño, pues lo último siempre llega a nuestra tierra, yo estudié con la EGB. Iba siempre el último año y detrás mía la ESO. Yo estudié con la EGB. ¿Y yo en EGB qué tenía? Tenía el estuche, esos estuches de lata que cuando llegaba primavera me encantaba meter saltamonte en ello, en los estuches de mis compañeras. Tenía el cuaderno y tenía esos libros de Santillana con esos cuadraditos de colores. Eso es lo que yo tenía. Y mira qué generación hemos sido. ¿Y los niños de ahora qué tienen? ¿300.000 cosas? Yo no había visto un ordenador ni por la televisión. Lo más parecido a un ordenador que había visto yo, no sé, a lo mejor en la película de Terminator. Era lo más avanzado que podía haber visto yo. Y ahora los niños tienen de todo y tenemos una educación que da pena. Es que ya no saben cuál es la capital de Lisboa, es que no saben dónde está Zamora. Esta es la realidad. Y sin embargo los militares, cada día con menos recursos, seguimos más o menos manteniendo las mismas capacidades. Con lo cual, en este aspecto, dar gracias a lo que hay. Dar gracias a lo que hay y saber que no vamos a tener nada y además los presupuestos que se han presentado no suponen ningún avance significativo, señores. No supone ningún avance significativo. No da para más submarinos, ni para más AWACS, ni para nada. Ni para nada. Con lo cual, independientemente que salga o no salga adelante, que bueno, mi opinión personal, si la queréis conocer, es que
yo creo que no van a salir adelante, básicamente porque hay dos ecuaciones. La primera de ellas es la de Puigdemont, la de este colgado, este puto español de mierda, que es lo que es Puigdemont, que tiene los intereses que tiene y al final mucha ley de amnistía, pero ya sabéis que para que entre en vigor van a tener que pasar unos cuantos añitos. Y en segundo lugar, por el tema de Podemos, como está a Sumar, etarra de Iglesias ya ha olido sangre y al final a él lo que le interesa ahora mismo es volver a erigirse como líder de la izquierda, o a menos que lo haga su churri. Y en este aspecto obviamente no se va a poder elegir como líder de nada si quien está gobernando es la izquierda. Por lo tanto, le tiene muchísima cuenta que vuelva como cuando empezó, gobernando la izquierda. Perdón, gobernando Rajoy. Es lo que va a tener en cuenta. Yo creo que no va a seguir adelante. Sin presupuesto seguimos con lo mismo y no va a haber absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, la situación es la que es. El dictador que tenemos se va a agarrar hasta el último día. Él consiguió investidura y la única manera que hay que hacer una moción de censura. El PNV está como está. El PNV se ha tirado a monte. Ha traicionado todos sus principios. El PNV es como el PP. Vota aborto y vota todo. Hace mucho que el PNV no es de derechas. No es ese PNV pues que había en el pasado del Josuyón y Maz que ahora está en Resol y demás. No es, ni siquiera es el PNV de Arzayus, al menos ideológicamente. Y acordáis Arzayus del RH vasco y demás. El PNV hoy es como el Partido Popular. El PNV es un partido socialdemócrata más de la vida y muchas de sus políticas como el aborto, el feminismo y demás son políticas de extrema izquierda. De extrema izquierda. Ahora mismo en el Parlamento hay 2-3 partidos con mucho derecha. Lo de la antigua Convergencia y Unión, lo del Puigdemont, que más o menos mantiene la línea, Unión del Pueblo Navarro, que bueno, no hace mucho ruido, y básicamente Vox. El resto es todo basura socialdemócrata o de extrema izquierda. Bueno, basura, el que sea socialdemócrata, a mí no me importa una vida, soy todo basura y ya está. La gente de izquierda no puede ser de una ideología que va en contra de vuestros derechos y vuestras libertades. No puede ser que mi madre hablase lo que quisiese tranquilamente y yo ahora mismo no pueda ni decir a mitad de las palabras, como por ejemplo en una misma aplicación, aquí en redes sociales. Con lo cual es lo que hay. Es una ideología que es basura. Pongáis como os pongáis y ya está. Y lo que la votáis no tenéis cerebro. En primer lugar, si sois patriotas, porque estáis votando a quien pactan con los asesinos de los militares y de los guardias civiles. Y en segundo lugar, porque estáis votando a gente que os están quitando vuestros derechos. Pero bueno, eso ya es otro tema y no vamos a hablar de ello. Esto respecto al presupuesto de defensa, para que lo tengáis muy claro. Ahora vamos a hablar del tema de Bolivia. Como sabéis, la situación en Bolivia, ya he hecho algún vídeo aquí en este canal, es realmente complicada. Básicamente, resumida en un minuto, lo que pasa en Bolivia es que llegó al poder Arce. Arce es de extrema izquierda y pertenece al mismo partido y todo que Evo Morales. Bueno, al mismo partido, la misma coalición, la misma ideología y demás. ¿Qué sucede? Pues que Evo Morales y Arce no se pueden ver. Pero esto como pasaba en España en la guerra civil, que se mataban los socialistas con los comunistas y demás. Pues aquí es lo mismo. Se llevan a matar, no se pueden ni ver y se están cargando el país. Claro, un país donde ellos encima ganan. En Bolivia no hay libertad, no es una democracia. Aunque haya habido elecciones, se persigue a la oposición, se la encarcela, es más o menos como España. No es una democracia. Y en Bolivia, por supuesto, hay una corrupción judicial enorme. Más o menos como pasa con el Tribunal Constitucional, que es un tribunal corrupto y prevaricador. Con lo cual, la situación que vive ahora mismo Bolivia es una situación de anarquía total. Un día por la mañana el fiscal dice que hay que detener a Evo Morales, 2 horas después sale un juez anulando esa orden. Evo Morales se va a un departamento que está en Cochabamba, donde la policía y el ejército llevan sin entrar más de una década. En fin, una serie de circunstancias propias pues, de República Bananera. Se ha hablado mucho de que Bolivia puede ir a una guerra civil. Bueno, cualquier persona que tenga un poco de conocimiento militar sabe que eso no es posible. No es posible porque no tiene ni para liarse a tiro 3 días. Esta es la realidad. Y además nadie va a querer apoyarlo. Nadie va a querer apoyar a Evo Morales, ni aunque sean compañeros ideológicos como Lula, en este aspecto es muy pragmático, igual que pasa con Maduro. Y luego el resto de países, Argentina, Chile y demás, pues no le tienen ningún tipo de cuenta, ni Perú ni nada. Con lo cual, guerra civil no se va a producir, entre otras cosas porque el ejército boliviano pues tampoco es que tiene nada, no es que haya por ahí 300.000 arsenales de los cuales poder coger munición, ni mucho menos. Ahora, sí hay un aspecto muy importante. Se podrían provocar hechos violentos, revueltas, terrorismo. Bueno, podría producirse, aunque vuelvo a decir lo mismo. Hombre, poner una bomba es relativamente fácil.
Incluso robar un par de fusiles y pegar un par de tiros es relativamente fácil. En Paraguay hay una especie de movimiento guerrillero y demás del que nadie habla, pero que existe. Y de vez en cuando se producen tiroteos y está ahí. Pero claro, ¿qué relevancia tiene? Pues ninguna. Y por supuesto, años luz de otras cosas como hemos conocido, los terroristas de Sendero Luminoso, de las FARC y demás. Y en Bolivia más o menos pasaría lo mismo. Ahora, tienes que tener presente una cosa en Bolivia. Es un país enorme, es muy grande Bolivia. Es muy grande y ha perdido mucho territorio de su independencia. Pero es muy grande. Y la población de Bolivia es muy pequeñita, habrá 10-11 millones de bolivianos. Es muy pobre, es el país más pobre de toda Iberoamérica. Y para rematar la faena, hay otro aspecto fundamental. Y es que el país es, pues, lo que no es selva es montaña. Con lo cual, las situaciones se dan perfectas para que puedan surgir movimientos guerrilleros. Mucha pobreza, un país enorme, por lo tanto tiene muchísimos sitios donde esconderte, y unas fuerzas armadas muy poco capaces y con muy pocos medios. Por ejemplo, ni siquiera tiene aviación de combate. Con lo cual, sí que desde un punto de vista operativo, las posibilidades de que se monte una guerrilla son muy ciertas. Desde un punto de vista real, por esa falta de medio, de capacidad y de apoyo externo, realmente es prácticamente imposible. Pero claro, sí que se pueden producir altercados, manifestaciones, situaciones extremas que puedan llevar, por ejemplo, a crear situaciones de inestabilidad. ¿Refugiados? Bueno, yo refugiados como tal no veo, pero sí se pueden producir movimientos migratorios importantes, que de hecho ya se han producido. Se han producido de Bolivia hacia Argentina y se han producido desde Bolivia hacia Chile. ¿Estos movimientos migratorios pueden seguir aumentando? Yo creo que sí, que van a seguir aumentando. Van a seguir aumentando, entre las cosas, porque las situaciones precarias en un país que ya de por sí es muy pobre, como Bolivia, van a seguir aumentando. Con lo cual, en este aspecto, como dice el refrán popular, se junta el hambre y las ganas de comer. Claro, ante esta realidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ante esta realidad solamente sucede una cosa. Y es que hay un tercer actor, más allá de Evo Morales y de Arce, que todavía es incluso más peligroso. ¿Cuál es este actor? Este actor es Irán. Como sabéis, Irán en Venezuela y en Bolivia se mueve como Pedro por su casa. Y ojo, porque antes os he hablado del apoyo externo. Los hutíes, los de Hezbollah, los de Hamas, todos esos son creaciones de Irán. Son creaciones creadas por Teherán. Bueno, incluso Hamas fue también ayudada al principio por los propios israelíes para enfrentarse a Amal y para enfrentarse a la OLP. Con lo cual, en ese aspecto, hay que tener presente que aquí, con este actor, sí que se puede producir una situación nueva, una situación difícil de entender y una situación que puede crear muchísima incertidumbre, que puede crear muchísimo, digamos, contenido negativo para los demás países. El otro día hice un vídeo en el cual hablaba sobre si estaba Argentina, por ejemplo, capacitada para enfrentarse a movimientos guerrilleros y terroristas, desestabilizadores provenientes de Bolivia, de qué tipo de armamento necesitaría y demás. Y en este aspecto es algo extensible a demás países, extensible a Chile, extensible a Perú y extensible a Brasil. Claro, ¿puede Irán llegar a crear pues una Hezbollah en Bolivia? Yo lo veo complicado. Lo veo complicado por un simple motivo, porque Bolivia no tiene salida al mar. Y como no tiene salida al mar, cualquier tipo de suministro gordo, serio, va a tener que pasar por los demás países. Y al final, como Bolivia no tiene salida al mar, significa que no puede ejercer un comercio libre de facto. Todas sus mercancías, terrestres o aéreas, tienen que pasar por la jurisdicción de un tercer país. Con lo cual, esto va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que, por ejemplo, como pasa con los hutíes, donde el transporte es por barco, pues pueda Irán darle misiles de 400 kilómetros de alcance a una organización guerrillera en Bolivia. Porque esos misiles van a tener que pasar por Argentina, por Brasil, o por Perú o por Chile. Con lo cual va a ser extremadamente complicado. Ahora bien, hay que tener presente una cosa. Esto sí podría producirse en plan contrabando. Sí, claro, por supuesto. Pero lo vas a conseguir hacer una vez, dos como mucho. Al primer misil que aparezca te van a sellar la frontera, te van a pillar y se acabó todo. Con lo cual podrías hacerlo, pero no vas a poder hacer como pasa con Hezbollah, que a través de Siria por vía terrestre o por vía marítima, como es en el caso de Yemen, se está abasteciendo permanentemente. Aquí no es lo mismo. Aquí no es lo mismo
y por lo tanto en este aspecto se puede producir esa realidad desestabilizadora, pero va a ser infinitamente más complicada. Ahora, es un peligro. Es un peligro porque dependiendo de cómo vaya la cosa en Oriente Medio, Irán siempre puede utilizar el tema de Bolivia, siempre puede utilizar el comodín de Bolivia para, digamos, presionar a Estados Unidos, para decir, no me toques mucho las narices en Oriente Medio, porque lo que he hecho en Oriente Medio te lo puedo hacer a ti en tu patio trasero. Con lo cual, en este aspecto sí que existe esa posibilidad real, que en mayor o menor medida es lo que está buscando Irán, de coger y utilizar a Bolivia como un elemento desestabilizador, aprovechando, entre otras cosas, que Bolivia hace mucho que dejó de ser un país serio. De hecho, por ejemplo, podéis ver que al lado de la bandera de Bolivia ponen la bandera indigenista, en fin, una serie de cosas que no tienen ni pie ni cabeza, que ya directamente atentan contra el sentido común de los países y de su propia creación y de sus propias reglas de juego, no solo democráticos, sino de sus propias reglas de juego como nación, independientemente del sistema político que tengan. Como os dije al principio del vídeo, hay otro tema que también es importante, que es el tema de las políticas que se está llevando a cabo en Bolivia. Realmente Evo Morales dejó a Bolivia arruinada, pero es que el que hasta ahora no sabe ni qué hacer. Y, por ejemplo, como os he comentado, pues lo que se le ha ocurrido, o una de las grandes cosas que se ha ocurrido para luchar contra una inflación asfixiante, en vez, por ejemplo, tomar ejemplo de las medidas capitalistas que están dando un éxito increíble de Milei en Argentina, pues no se le ha ocurrido otra cosa que desplegar el ejército en la frontera con Perú, digamos, para luchar contra el contrabando, porque según él, pues el aumento de la inflación lo provoca el contrabando. En fin, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, cosa tan seria como la inflación y demás, no viene dada por un hecho en concreto, viene dada por una serie de políticas que afectan sobre la capacidad, en primer lugar, de adquirir bien y servicio, y en segundo lugar, sobre la propia producción de estos, que es lo que acaba produciendo la inflación. Con lo cual, en este aspecto, decir que o luchar contra la inflación a base de desplegar militares, pues bueno, es propio de gente de ideología de izquierda que solamente a ellos se le pueden ocurrir esas cosas. ¿Qué va a pasar en el futuro con Bolivia? Pues hay muchas cosas encima de la mesa, algunas de ellas ya las trataré en otros episodios de radio más adelante, pero lo cierto es que desgraciadamente cualquier opción ahora mismo que digas, por muy loca que pueda parecer, es factible. Muchos han hablado de que se puedan repartir Bolivia. Hombre, quizás suene un poco fuerte. No, venga, vamos a repartirnos Bolivia. Brasil se queda con una parte, Argentina con otra, Perú con otra. Eso así dicho puede sonar un poco fuerte y un poco raro, pero sí es cierto que se pueden producir muchos movimientos independentistas internos. Y si estos movimientos independentistas son apoyados, pues la realidad es que en cualquier momento, por ejemplo, Santa Cruz. Los que no conozcan mucho, Santa Cruz es la provincia en teoría más rica de Bolivia. Es una provincia que no tiene que ver mucho con la parte boliviana indigenista, la mayoría de la población allí de raza blanca. Y claro, esa provincia que nunca ha estado o se ha sentido muy ligada al resto de Bolivia, ha sido, como no votaba a Evo Morales, ha sido ampliamente atacada por Evo Morales, y además de eso, todo este movimiento indigenista y demás, pues cada día hace más que los cruceños, en este caso, se sientan menos ligados a lo que es la propia Bolivia. Por ejemplo, como os he comentado, el hecho de coger y poner la bandera esta indigenista ahí al lado de la bandera de Bolivia, pues a alguien que no es indigenista, ¿qué le puede importar eso? ¿Qué le puede parecer? Lo único que hace es coger y alejarte de lo tuyo, alejarte de tu país y empezar a escuchar canto de sirena. Esto que estoy hablando de Santa Cruz es algo que se puede producir en otros muchísimos territorios, en otros muchísimos departamentos, no ya una partición como tal de Bolivia, en plan, pues Polonia en la Segunda Guerra Mundial o la pre-Segunda Guerra Mundial, pero sí que se pueden producir una serie de circunstancias, una serie de hechos que lleven a una desestabilización total de Bolivia, incluso algunos a buscar la independencia o la integración en países vecinos. Luego, aparte de todo esto, ¿el país puede verse envuelto en una guerra civil? Bueno, como ya he explicado al principio del vídeo, ahora mismo a día de hoy es poco probable. Pero sí pueden producirse una especie de, digamos, de dos estados, o de estado dentro del estado. Es decir, pueden producirse una serie de circunstancias que lleven a que
las autoridades bolivianas, en teoría, lo que es el poder judicial, el poder policial, el poder político, haya muchas regiones sobre las que no puede actuar. De hecho, como ya he dicho, por ejemplo, Evo Morales, allí en su departamento, que es donde se produce la inmensa mayoría de la coca de Bolivia, de la hoja de coca de Bolivia, pues la policía lleva más de una década sin entrar. De facto, ¿eso es un país independiente? Pues si no entra la policía y no entran los militares, significa que no se aplica la ley, porque el juez puede dictar la sentencia que quiera. Si no hay quien la cumpla, quien la haga cumplir, ¿qué vale la sentencia de los jueces? Nada. Esa parte de Bolivia, de facto, es como si fuese un estado dentro del estado, porque allí las leyes son las que dicta Evo Morales y se hace lo que quiere Evo Morales, no lo que dice Sucre, La Paz o cualquier otra ciudad boliviana que vaya cambiando su capital cada X tiempo. Con lo cual, en este aspecto, sí que esto podría hacerse más extensible y podríamos estar hablando de cosas, pues como ha pasado en muchísimos países, como pasó por ejemplo en Yemen, que se crea Yemen del Norte y Yemen del Sur, incluso cada uno con su propia bandera y demás. Quizá aquí no tanto, pero sí Bolivia podría encaminarse a una especie de somalización, como pasa en Somalia. Somalia está el Punjab, está Somalilandia, está lo que es la propia Somalia, que prácticamente no sale más allá de la capital, de Mogadiscio. Es un país que todo el mundo reconoce una serie de fronteras globales, pero que dentro del país hay 6 o 7 subpaíses, cada uno con su ejército y con su propia estructura y sus propias leyes, y atendiendo cada uno a sus intereses. Entonces, en este aspecto, sí que veo muy complicado el tema de que se vayan a repartir, incluso que alguna parte se pueda independizar, porque va a necesitar apoyo externo para ello, pero el tema de que Bolivia se convierta en una especie de Somalia, donde hay muchos territorios que van por libre, incluso la propia Siria, donde hay también muchos territorios que van por libre, o pasa por ejemplo en Irak, donde los kurdos pues prácticamente son independientes de Bagdad, lo único que necesitan es tener equipo en los Juegos Olímpicos, porque en el resto ya tienen de todo, incluido unas fuerzas armadas y una policía propia. Pues sí que se pueden dar esas circunstancias y sí que podemos ir dentro de esa dinámica. Y ahí sí que sería muy peligroso porque dentro de esta autogestión lo que se acaba produciendo es una emigración masiva que pueda acabar desestabilizando, no como refugiados como tal, pero sí como una especie de inmigración salvaje, como por ejemplo está pasando a España y Europa, donde no dejan de llegar más que gente de otros países que lo único que sirven es para deteriorar y para empobrecer a tu propia población, igual que pasa, por ejemplo, con España o con otros muchos países de Europa. Luego la posibilidad de que se produzca un cambio político en Bolivia, que entre alguien de derechas. Bueno, la última presidenta de Bolivia está encarcelada. Como he dicho, en Bolivia no se respetan los derechos humanos, de hecho se violan de forma sistemática, y la oposición en Bolivia es la misma oposición que en Venezuela. El único camino que tiene de facto la oposición de Bolivia es la lucha armada. Es la lucha armada porque por medios democráticos no te dejan. Por medios democráticos no te dejan. Con lo cual, el único camino que te queda es la lucha armada. Y esto, en cuanto antes lo entiendan las oposiciones de los países iberoamericanos que están de facto bajo una dictadura, pues lo van a entender muchísimo mejor. Y si no, ahí tenéis el ejemplo de Cuba. Cuando a ti te niegan tus derechos y te niegan tus libertades, la única vía que te queda es la lucha armada. Es tirarte al monte y empezar a pelear por tus propios derechos y por tu propia libertad. No hay otra. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que este ya cuarto capítulo os haya resultado interesante, que lo veáis tanto como habéis visto los otros 3. Intentaré que no pasen 2 semanas hasta el siguiente, pero bueno, ya sabéis que trabajo muchísimo, publico muchísimo, estoy muy enganchado, las cosas como son, pero los días tienen 24 horas y casi que se puede decir que yo no doy mucho más de sí. De hecho, probablemente en las próximas semanas, entre el tema de Navidades y demás, la publicación de vídeos pues bajo un poquito porque básicamente es lo que hay. Al final el tiempo es el tiempo que es y bueno, ahora mismo pues no hay nada que hacer, pero cuando llega Navidad pues sabéis que hay muchísimas cosas que hacer. Gracias a todos por estar ahí, gracias por el apoyo, por la confianza que depositáis en Estrategia Televisión, en este caso en Radio Estrategia.